poquito graves porque se oye medio raro. El tema de hoy se llama Madres expresando su gloria. ¿Qué les parece? Fíjese que este tema de antemano, de entrada, por el nombre, pues suena muy emocionante. Pero esto emocionante que va a ser, porque sí lo va a ser, también implica otros aspectos, ¿no? Porque una madre que expresa la gloria de Dios, pues también no solamente es todo alegría, todo diversión, es como decía Anita también, es formación y son muchas cosas que tiene uno que, o la mujer tiene que cumplir como una función como madre. Este tema no solamente es un mensaje exclusivamente para mamás, obviamente nos sirve a todos, es para toda la familia, pero vamos a manejar algunas situaciones muy importantes y características de las mamás. Y para hacerlo de esta manera, primero voy a compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras. Y pues si pueden ir poniendo, muchachos, los pasajes que voy a ir dando, porque traigo una versión ahí un poquito antigua de Reina Valera, y pues tiene así unas palabritas así medio curiosonas, ¿verdad? Que ya no usamos tanto. Entonces vamos a leer primero Éxodo 1:22, que es el último versículo del capítulo 1, para después continuar, con los primeros versículos del capítulo 2. Dice de la siguiente manera: Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, que la palabra arquilla es arca de juncos, y calafateola, le digo que están las palabras medio raras, pero así dice también en la otra versión, con pez y betún dice aquí, pero las traducciones normalmente dice brea, y asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y separó una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Algunos de ustedes saben de qué historia estoy hablando? ¿De quién? De Moisés. Qué aplicados alumnos, qué bárbaros, qué bárbaros. No, ya no es Esther, estamos hablando ahorita de Moisés, ¿verdad? ¿Moisés o Moisiete? No, era Moisés. Bueno, a mí ustedes saben que me gusta mucho que participen, así es que ustedes contesten a mis preguntas y vamos a aprender todos juntos. Obviamente estamos hablando del nacimiento de Moisés, pero fíjense ustedes el ambiente, o mejor dicho, las circunstancias en las que estaba envuelto este nacimiento de Moisés, o las circunstancias por las cuales estaba pasando la mamá de Moisés al tener a este bebé. Primero, Moisés nace así, naciendo como esclavo hebreo en el imperio de Egipto. Eran esclavos ya por generaciones, e inmediatamente al nacer recibe un regalo extraordinario, una sentencia de muerte sobre él, porque el faraón estableció un decreto que todos los niños varones tenían que ser echados al Nilo. Ahorita les voy a dar algunos datos muy interesantes del Nilo, a lo mejor algunos de ustedes ya saben. Una característica que ha sucedido a lo largo del tiempo es que el enemigo ha querido exterminar a lo largo de la historia al pueblo hebreo. Y probablemente para nosotros el caso más sobresaliente y más conocido por todos sea el genocidio que se llevó a cabo por Hitler. Es algo, ¿por qué? Porque pues ya había documentación, ya había imágenes, ya había muchas cosas de las cuales conocemos. Pero el pueblo hebreo ha estado expuesto a la muerte desde muchísimo tiempo atrás. Aquí vemos este ejemplo en el caso de Moisés, cómo hubo un decreto de parte de Faraón para exterminar a los hombres. Después vemos que en el año 70, primero en el tiempo de Jesús, Herodes establece otro decreto para matar a todos los niños menores de 2 años. Después de esto, en el año 70 viene una destrucción tremenda, ¿verdad, doctor?
sobre Jerusalén y el templo, la destrucción del templo y una destrucción atroz sobre el pueblo de Israel, y de ahí se viene una dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Y a lo largo de la historia han sucedido muchas cosas terribles al pueblo hebreo. ¿Por qué creen que ha sucedido esto? Por desobediencia pudiera ser, pero no es el punto clave. Porque había una promesa desde el Génesis que de la simiente de la mujer vendría quien le pisaría la cabeza al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que ha tratado de hacer el enemigo? Exterminar el pueblo hebreo para que no se cumpliera de alguna manera esta promesa o esta profecía del Mesías. Entonces, sabemos que dentro de estas profecías, más adelante se le promete también a Abraham, ¿verdad? Que de su simiente vendría este Salvador, y bueno, pues habla de que sería hijo de David, y todo lo que nosotros conocemos de las profecías acerca del Mesías. Los padres de Moisés, el papá se llamaba Amram y la mamá se llamaba Jocabed, quienes tuvieron 3 hijos. La mayor, creo, sería la mujer, que era Miriam, era otro hijo que era Aarón y Moisés. Estos eran los 3 hijos y ellos pertenecían a la tribu de Leví. Recuerden que en aquel tiempo era muy característico de que se identificaban de la tribu a la cual pertenecían. Fíjense nada más el desarrollo y lo que llegaron a ser cada uno de estos hijos. Aarón llegó a ser el primer sumo sacerdote de Israel, ahí nomás. Miriam era la líder de la alabanza y escritora o poetisa de las canciones que se le escribían a Jehová, a Dios, en ese entonces. Y Moisés resultó ser el líder nacional de los hebreos. Como que estaban medio colocados los muchachos estos, ¿verdad? ¿Mande? Dice el señor, aquí el doctor, que tenían palanca, pero pues bueno, pues tenían palanca con el de arriba porque fue el que los puso ahí, ¿verdad? Yo quiero recordarles, porque nunca falta quienes en algún momento puedan decir, oye, pero ¿por qué estás hablando del Antiguo Testamento? Acuérdense que el Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que habría de venir. Y hay muchos principios extraordinarios que podemos sacar de lo que fue el Antiguo Testamento, siempre filtrados a través de la cruz, del nuevo pacto y de la verdad presente. Porque si las realidades de ellos fueron muchas de ellas maravillosas y extraordinarias, imagínense la realidad que estamos viviendo hoy cuando nosotros somos portadores de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, si Jocabed crió a estos 3 hijos, les pregunto, ¿sería ella una mujer especial? Pues yo creo que sí. El haber criado a estos 3 hijos, aunque sabemos que Moisés fue entregado desde muy pequeñito, pero ahorita vamos a llegar a aspectos muy interesantes. Primero, fueron criados estos niños bajo la esclavitud en Egipto. Imagínense ustedes, ahorita lo que decía Anita, no nos causa a nosotros como padres una gran preocupación la crianza de nuestros hijos en este tiempo, con todo lo que vemos, con todo lo que nos enteramos. Imagínense como padres de pronto saber que nuestros hijos andaban o anduvieron en ese lugar que dice Anita, y de pronto ir al día siguiente y ver los vidrios quebrados y todo lleno de sangre ahí. ¿Se imagina? Claro que el tiempo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos sumamente difíciles, sumamente distractivos para nuestros hijos. Son momentos en los que debemos de establecer los principios de Dios en su vida, porque si no la corriente se los lleva, pero de una manera extraordinaria. Entonces había una gran preocupación por ella, por ser esclavos, por haber una sentencia de muerte contra su hijo y por todo lo que ellos estaban experimentando. Estaba rodeada de egipcios que eran los más paganos en ese momento, llenos de dioses, de tradiciones, de ritos terribles y de muchísimas cosas que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Estaban sin una esperanza por la cuestión de que eran esclavos. Entonces, si podemos ver todas esas características, a lo mejor la mayoría de nosotros nos preguntaríamos, pues entonces, ¿cómo le hizo para criar a 3 hijos con todo lo que llegaron a desarrollar cada uno de ellos? Pero ahorita vamos a ver, ahorita no se me adelante, mi doctor, a ver. Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes de Hebreos 11.
que en Hebreos 11 hace mención sobre lo que les llaman los héroes de la fe, y en donde se habla de Jocabed y se habla también de Moisés, pero ahorita vamos a eso. Dentro del libro de Hebreos hay un pasaje, y ahorita nos vamos a ir más detenidamente, que dice: por la fe Moisés fue escondido 3 meses porque encontraron que era hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto de estarlo escondiendo, lo escondió obviamente su madre y su padre, porque había el decreto de muerte sobre ellos, y si alguien se enteraba o veía que había un bebé ahí, pues lo agarraban y al agua patos, ¿verdad? Lo tirarían inmediatamente al río. Había el plan de destruir toda esa generación completa, pero ella tenía tanta fe, Jocabed tenía tanta fe, que no temía incluso el decreto del rey. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de desobedecer un decreto del rey de esa magnitud? Pues yo me imagino que cuello como al chinito, ¿verdad? Me imagino. Mínimo, dijo máximo, por ahí dicen unos amigos, ¿verdad? Hebreos 11:1, fíjense ustedes lo que dice. Es pues la fe, la sustancia, aunque si lo ponen ahorita en otra versión que es la más habitual, es pues la fe, la sustancia. No, es Hebreos 11:1, chicos, la cita. A ver si la pueden poner ahí. Hebreos 11:1. Bueno, en lo que sale ahí, les leo la versión que traigo. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, imagínense ustedes, era tal la fe de Jocabed que ella tenía la fe como la sustancia de las cosas que se esperaban, algo que ella ya sabía que iba a suceder, demostración de las cosas que no se ven. Y ahorita vamos a ver unos puntos importantes que no les quise hacer hincapié para ahorita entrar de lleno. Pero ¿a cuál madre no se le hace hermoso sus hijos cuando están recién nacidos? A todas, y a veces con el respeto, ¿verdad? Pero no hay padre y madre que no se nos hagan hermosos nuestras criaturas, ¿a poco no? A veces están bien hinchaditos, andan arrugaditos, ¿verdad? Como así muy raritos, cebositos, ¿verdad? Y de todo, pero para nosotros son la cosa más hermosa y extraordinaria que puede existir, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hayan dicho que era un niño hermoso no es simplemente porque a ellos les pareciera hermoso, porque a cualquier padre se le haría hermoso. Ahorita vamos a ver de qué estaba hablando realmente. No solo Jocabed era valiente, tenía fe de algo invisible, pero que estaba ahí para ella. Lo que para todos los demás pudiera ser invisible, para ella sí era visible. Así trabaja la fe. En Hebreos 11:23 les voy a leer también, dice: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, lo habíamos también mencionado ahorita, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Aquí es donde vamos a empezar a ver por qué decían que era hermoso. Fíjense lo que dice el diccionario Swanson acerca de la palabra hermoso. La palabra hermoso proviene de una palabra que es astellos en el griego. Recuerden que la parte de Hebreos ya está en el Nuevo Testamento y fue escrito en griego. Y la palabra astellos significa escogido para una misión especial. ¿Qué les parece? Jocabed observó a su hijo y ella pudo ver que ese niño no solamente tenía una apariencia hermosa a su parecer, sino que ella pudo discernir que ese niño había sido llamado para cumplir una misión especial. Entonces no solamente ella estaba actuando de manera natural como cualquier madre lo haría, protegiendo la vida de su hijo, sino que aparte de eso, ella estaba protegiendo el propósito de Dios en la vida de ese niño. ¿Cuántas de ustedes, madres, saben que el propósito eterno, sabemos que el propósito eterno es se me fue poquito al avión, ¿cómo? Sí, es un eje, pero iba a decir el concepto. Es el deseo amoroso del Padre de que su Hijo sea manifestado en todo y en todos. Quiere decir esto, madres,
que el propósito eterno de Dios está intrínseco en la vida de cada uno de sus hijos. Y no solamente ustedes podrán ver la hermosura de cada uno de sus hijos, que no les voy a rebatir a nadie que sus hijos sean hermosos, pero debemos también estar conscientes que cuando nosotros estamos formando a nuestros hijos, cuando nosotros estamos cuidando, estamos escondiendo a nuestros hijos de los peligros que pueda haber en el exterior, estamos cuidando también el propósito eterno de Dios para que se cumpla en nuestros hijos. Denle un aplauso al Señor. La fe siempre vence al temor. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias pudieran resultar adversas, cuando uno tiene fe, uno sabe que eso es temporal. Uno sabe que la fe es la esperanza de lo que no se ve. Nosotros sabemos que va a suceder algo diferente a lo que estamos viviendo. Por esa razón, la fe siempre vence al temor. Pero yo les pregunto, ¿la falta de fe qué podrá lograr? La falta de fe dará luz a más temor. Debemos de tener cuidado con la fe, porque yo lo explico de esta manera. Yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo o no, pero yo hago una apreciación sobre la fe. Para mí la fe es como si fuera una fórmula matemática. La fe es la convicción de lo que se espera, o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como una fórmula. Es hacerlo de esa manera, así actúa la fe. Entonces yo les pregunto, ¿se pueden esperar cosas buenas? Definitivamente. ¿Se podrán esperar cosas malas? También. El temor es como si fuera la inversión de la fe, es como una fe negativa. Así es que cuidemos de estar pensando en temor, de estar esperando cosas malas, porque es como si estuviéramos aplicando una ley sobre nuestras vidas. Y estamos atrayendo esas situaciones que no son correctas sobre nuestras vidas. Así es que establezcamos lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, que es bendición y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una mujer embarazada, si recibe un trauma, puede transmitirlo a su bebé. Y ya se empezó a reír Beto. Ya también se está riendo Tenchita. No sé si Beto le contó, pero bueno, ¿no? Mira, pero se acordó, yo creo. Ya es que los ventanilla allá en Chihuahua, Tenchitas, es que ni modo, se van a tener que aguantar. En alguna ocasión, aquí nuestro querido Beto nos platicó, o menos, no recuerdo quiénes estábamos, pero nos estaba platicando una anécdota de que hubo mucho tiempo que él le tenía temor al agua, principalmente a las albercas, al mar. No era que te tuviera miedo a bañarse, ¿verdad que no, Beto? No, sí se bañaba y todo. Pero le tenía miedo a introducirse en lugares donde hubiera mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues él trató de, durante mucho tiempo, entender por qué razón tenía temor al agua, si él no recordaba que hubiera sucedido absolutamente nada que le pudiera haber provocado un trauma o algo que le pudiera causar este problema con el agua. Y como dice que en alguna ocasión, creo platicando con su mamá le comenta que en alguna ocasión tuvo ella una experiencia traumática donde sintió estarse ahogando, sin mal no recuerdo, Tenchita, y ella estaba embarazada de Beto. El susto que ella vivió, el trauma que ella vivió en ese momento, fue transmitido Beto como su bebé aún en el vientre. Recuerdan que en alguna ocasión que les hablé de iniquidad, pecado y todo eso, les hablé sobre algo que es la epigenética, que la epigenética son factores incluso que pueden hasta transmitirse por los genes, por el ADN. Pues bueno, aquí todavía mayormente porque hay una conexión directa con el bebé. Entonces, ¿cómo sucede esto? Y puede darse cuenta finalmente Beto cuál era la causa y la razón de que él tuviera temor de esta situación. Ya ahorita se lo llevan a la alberca y no hay manera de sacarlo, ya nomás quiere andar ahí en la alberca, pero bueno, esa ya es otra historia. La falta de fe da luz al temor. Ella tenía una prueba para tener fe. Su niño era hermoso, tenía un propósito en su vida. Todo el mundo pensamos que nuestros niños son hermosos, ya lo habíamos dicho, pero su evidencia no era la apariencia física, sino el propósito que Dios había establecido sobre su vida. Fíjense lo que dice Hechos 7:20.
En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Ya no nada más habla de que era hermoso, ya Hechos nos está diciendo que Moisés era agradable a Dios. Esto quiere decir que había una situación de parte de Dios directamente hacia Moisés, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esta mujer por fe vio sustancia y evidencia para algo que todavía no se veía. Sabía que había un propósito en la vida de su hijo, probablemente no sabía qué era lo que iba a pasar. Yo no sé si Dios le pudo revelar hasta ese momento cuáles eran sus planes, pero lo que ella estaba convencida y segura es que Dios tenía un plan y un propósito para la vida de su hijo. Y ella era una mujer tan entregada a Dios y con una convicción tan fuerte en su vida, con una fe tan extraordinaria, que si tenía que arriesgar su vida, la iba a arriesgar. Porque no solamente estaba, como lo dije antes, protegiendo la vida de su amado hijo, sino que estaba cuidando el propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros ejercemos esa valentía de poder defender el propósito de Dios, incluso a costo de nuestra propia vida? No me conteste, no me conteste. Es para todos, también para mí la pregunta. Una mujer que cuando nace su bebé no solo piensa que su bebé es hermoso, sino que tiene esa convicción de que hay un propósito en su vida, luchará absolutamente contra cualquier cosa que se pueda oponer. Lo escondió por 3 meses, no solo por ser su mamá, sino porque estaba protegiendo ese propósito extraordinario que estaba marcado en su vida. Ella lo vio, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, estableció una acción. Solamente 3 meses lo pudo ocultar. Yo no sé si el chamaco era muy gritón, yo no sé si se le salía de la casa gateando, yo no sé qué pasaba, pero pues yo no sé, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Dice, pues es que se nota, ¿verdad?, que los papás no cuidamos tanto a los chamacos. Y ahorita llego a ese punto, no se me preocupen. Pero ella no pudo más estar escondiendo ese bebé y tuvo que ejercer una acción a los 3 meses. Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateola con, ¿qué dice ahí? Asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y separó una hermana suya a lo lejos para ver qué le acontecería. Su hermana, cuidando a distancia, pero también sabiendo que cuando estás cumpliendo tu propósito, aun cuando estés rodeada, ¿qué creen que abunda en el río Nilo? Cocodrilos. Aun cuando estés rodeada de cocodrilos, llegarás al lugar que tengas que llegar. Yo les quiero decir que si nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos cuál es el propósito en sus vidas, podrán salir al río, podrán salir a donde tengan que salir, podrán estar rodeados de los cocodrilos que hay alrededor de la vida. Podrá haber miles de distractores en ellos, pero cuando Dios tiene un propósito que va a cumplir en la vida de nuestros hijos, se va a cumplir. Nosotros tenemos que transmitirles ese propósito, que ellos entiendan que Dios los creó con una misión especial en esta vida y que lo tienen que llevar a cabo. Ella lo vio, fíjense ustedes, les voy a dar algunos datos interesantes ahorita de los cocodrilos. Por fe esta mujer vio el propósito, escondió al bebé, tomó acción, lo puso en una canasta. Porque cuando tienes fe y estás dispuesto a accionar, Dios te va a dar las estrategias de lo que tienes que hacer. A veces podrás decir, bueno, es que yo sí estoy puesto y dispuesto, pero pues ¿cómo le hago? Pues tú pones esa disposición en las manos de Dios, cree en el Señor tu Dios, que Él es el máximo poder sobre esta tierra. Él es la inteligencia misma, Él tiene todo el poder, toda la autoridad, y todas las cosas se rinden delante de Él. Así es que tú acciona y Él se va a encargar de ponerte los medios y las estrategias para que lleves a cabo lo que Él quiere que hagas. El temor te lleva a la derrota, te paraliza, pero cuando tienes fe y estás dispuesto a actuar, Dios te dará la estrategia. ¿Cuántos de ustedes han sentido un temor paralizante, donde llegan a sentir un temor tan fuerte que se quedan parados y no saben qué hacer? Hay personas que han fallecido en algún problema, en una situación donde podrían haberse salvado, pero el temor los paralizó y no los dejó accionar, no los dejó tener reflejos para poder salir de una situación que se avecinaba en contra de ellos.
Eso puede causar incluso el temor. Y aunque pueda parecer locura, ¿quieres saber por qué era una locura el establecer esta acción de llevar en una arquita, en una canastita a su hijo al río? Bueno, pues un río lleno de cocodrilos, y no eran cualquier tipo de cocodrilos. Les voy a leer este dato muy impresionante. El cocodrilo del Nilo tiene una reputación en cierto modo merecida de brutal devorador de hombres. La proximidad de su hábitat a las poblaciones humanas se traduce en frecuentes encuentros, y debido a su dieta prácticamente indiscriminada, o sea que le entra todo, yo creo que son del TAB esos cocodrilos, un lugareño lavando la ropa en la orilla del río puede parecer tan apetitoso como un ñu, que es un animal de allá, como tipo venado, en plena migración. Aunque no hay datos concretos fiables, se calcula que cada año mueren hasta 200 personas devoradas por los cocodrilos del Nilo. Estas bestias, las más grandes de todos los cocodrilos de África, pueden alcanzar una longitud máxima de 6 metros y pesar hasta 730 kilogramos. ¿No parece una locura poner a un bebé en un río lleno de estos cocodrilos? Esta estrategia ya había sido empleada anteriormente en simbolismos, en aplicación. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca con aposentos, ¿se acuerdan? Y cúbrela con brea por dentro y por fuera. A Jocabed le dio la misma instrucción, pero en pequeño, en una pequeña canasta cubierta de brea. Para aquellos que han entendido que el Antiguo Testamento es tipo y figura, nosotros sabemos que el arca de Noé era una representación de Jesucristo, quien iba a traer salvación. Qué casualidad que también Moisés es elegido como un libertador, como un salvador para el pueblo hebreo, otra tipología de lo que habría de venir a ser Jesús tiempo más adelante. Cubrir con brea era un simbolismo de protección, como también nosotros fuimos recubiertos por la sangre de Jesucristo. La brea no permitía que entrara absolutamente nada, ni que saliera absolutamente nada de lo que se estaba recubriendo. Yo te digo que en el momento que tú fuiste cubierto por la sangre de Cristo, en el momento que tú recibiste a Cristo, nada podrá salir de ti porque Cristo está contenido en ti, ni nada podrá en ti porque fuiste sellado con la sangre del Cordero. Denle un aplauso al Señor. Debemos caminar en fe. Dios le entregó un niño en esclavitud con una sentencia de muerte. Lo miró y dijo: yo veo algo en el favor de Dios. Está sobre él y tengo que protegerlo. Cada vez que tú ves a tus hijos, debes de estar viendo el favor de Dios. Debes de estar viendo que el Señor puso un propósito para cumplirse en la vida de cada uno de ellos. Tú debes de sentir un sentido, debes de tener un sentido de urgencia, de poderle enseñar los principios de Dios en su vida, de poderlo traer a que se esté capacitando continuamente para que pueda cumplir con el objetivo que Dios tiene para su vida. Lo que dice Anita, es increíble que ahora los niños regañan a los papás. Antes lo común era que los papás con una sola mirada nos controlaban y nos teníamos que estar quietos. Ahora los niños nomás voltean a los papás y los papás callan. Los niños controlan a los papás y todavía llegan a la casa y los niños son los que le ponen la regañadota a los papás. Ay, me pusiste en vergüenza ahí con todos mis amigos y que no sé qué tanto. ¿Cómo es posible que se hayan invertido los papeles de esa manera? ¿Estamos ejerciendo la función como padres que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos ayudándole a nuestros hijos para que puedan entender el maravilloso y extraordinario propósito que Dios puso y depositó en la vida de cada uno de ellos? De poder descubrir la magnificencia que es Cristo en ellos, la esperanza de gloria. De saber que el Señor, que toda la naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de cada uno de nuestros hijos. Esto tiene que despertar un poquito cosas en nosotros, creo, ¿no? En formarlos como papás. Los papás hemos descuidado esa función desde pequeñitos. A veces hacerlo ya de grandes es muy complicado,
porque ya ellos ya asumieron conductas incorrectas. Ahí lo único que podemos hacer es estar orando por nuestros hijos, que tengan un encuentro verdadero con el Señor, para que el Señor toque sus vidas y ellos puedan entender que las cosas tienen que ser de una manera diferente. Pero si estoy hablando esto en este momento es porque todos y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de influencia todavía sobre seres pequeños, sobre nuestros nietos, sobre nuestros sobrinos, sobre las nuevas generaciones, y tenemos que corregir lo que no se ha hecho hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Nunca dejaremos ni debemos dejar como padres de seguir instruyendo a nuestros hijos, aun aunque estén grandes. Si nuestros hijos no nos quieren oír, bueno, ese es problema de ellos. Nosotros cumplimos con nuestra obligación de padres de establecer un consejo, de decirles cómo son las cosas correctas, que después, como lo hacen mucho las mujeres, cuando viene el tropezón, ¿qué nos dicen las mamás o las señoras? Te lo dije, ¿verdad? Si el hijo es sabio, dice la Escritura en el libro de Proverbios, que el hijo ama la corrección. Cuando los hijos no somos entendidos y no somos sabios y desechamos la formación, pues ahí nos vamos a andar dando de golpanazos. El que llega a entender esto se da cuenta que es por nuestro bien y podrá actuar en consecuencia. Y cuando lo hacemos, nosotros mismos nos estamos protegiendo a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ella lo escondió, lo crió, hizo el arca, lo puso en el río y le dijo a Miriam: síguelo, no lo pierdas de vista, no lo dejes solo, porque el Espíritu Santo te ha llamado, pero siempre suplirá la estrategia de Dios. Probablemente no va a haber alguien vigilándonos a cada uno de nosotros de manera física en todo momento, pero el Espíritu Santo te asegura que la estrategia de Dios en tu vida llegue al lugar correcto. El Espíritu Santo es nuestra guía, dice la Escritura que Él nos guía a toda verdad. Tengamos la confianza de saber que nos guía a nosotros, pero que también puede guiar a nuestros hijos. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser entendidos, a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, a poder escuchar cuando el Espíritu Santo nos incomoda, cuando algo estamos haciendo incorrectamente. La mayoría de las veces nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo mal. Que nos hagamos locos, esa es otra cosa. Por comodotes, por conchudos, por rebeldes, por lo que sea. Si nosotros somos obedientes y entendemos que es por nuestro propio bien, porque se cumple un propósito en nuestra vida, seremos entendidos y podremos llevar a cabo estas situaciones que el mismo Espíritu Santo nos estará guiando para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Qué egoístas somos nosotros cuando somos así desobedientes, que somos rebeldes, porque no solamente estamos estropeando nuestra propia vida, no le estamos tampoco permitiendo a Dios que Él sea manifestado a través de nosotros. Imagínense ustedes esto. Fíjense qué coincidencias, y lo digo así entre comillas. Qué conveniente que el arca llegó a donde la hija de Faraón, donde ella se estaba bañando. Qué casualidad que la hija de Faraón mandara a sus sirvientes por esta canasta o por ese bebé. Qué casualidad que reconoció que era un niño esclavo y no lo mandó matar. Ella sabía que no era un niño egipcio por las ropas que habían dentro de esa canasta, pero lo amó, se enamoró de él, porque hasta la hija de Faraón pudo ver el favor de Dios en él. Yo quiero decirte que habrá momentos en que tus hijos vayan a lugares donde a lo mejor habrá personas que ni siquiera conozcan de Dios, que ni siquiera saben absolutamente nada del propósito que tus hijos van a cumplir, pero ellos podrán enamorarse y podrán ver el favor de Dios en la vida de tus hijos, y ellos pondrán todo lo que esté a su alcance para que ellos puedan cumplir el propósito de Dios, porque aún Dios nos ha mostrado a través de la Escritura que puede mover el corazón de las personas a favor de sus hijos. Qué casualidad que cuando Miriam vio que lo recibieron, se acercó y les ofreció una nodriza hebrea. ¿A qué nodriza hebrea creen que les ofreció? A la mamá. Y la hija de Faraón recibió gustosa esa idea. Lo que ella no sabía es que todo esto era una estrategia de parte de Dios.
Habrá ocasiones en que nosotros vamos a estar haciendo cosas. Mire, habrá ocasiones en que Dios nos va a revelar de qué manera hacer las cosas. Pero va a haber otras ocasiones en que vamos a estar haciendo cosas y nosotros ni cuenta, pero es la forma en la que Dios había diseñado que las cosas tenían que suceder. Porque Dios tenía trazada ya una estrategia perfecta para que las cosas se hicieran de esa manera. Así es, Jocabed no solo crió a su hijo, sino que incluso le pagaron por criar a su hijo. Y de ahí es de donde yo le decía, doctor, que Jocabed tuvo la oportunidad de también educar a su hijo. Porque yo les puedo asegurar que no solamente se convirtió en una nodriza para alimentarlo. Yo les puedo asegurar que fue una mujer que pudo estar en el palacio durante mucho tiempo enseñándoles muchos preceptos a su hijo, aunque ella apareciera como la nana de ese bebé. Acerca de los hebreos. Hebreos 12:1, hablando de los hebreos, fíjense lo que dice. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Cada uno de nosotros tenemos una carrera propuesta de parte de Dios que debemos de correr. Y qué extraordinario el saber que dentro de esta nube extraordinaria de testigos, Jocabed está dentro de esa nube, porque por fe recibió, escondió, crió y dejó ir a su hijo. Fíjense ustedes qué maravilloso, que lo que estos héroes de la fe anhelaron toda su vida, que era poder tener la presencia misma de Dios en su vida, y no pudieron tener esa oportunidad. Ellos son una nube de testigos que ahora pueden ver el cumplimiento de esa promesa en nosotros, y que ellos pueden ver cómo en el cumplimiento del propósito eterno de Dios en la vida de cada uno de nosotros valió la pena todo lo que ellos hicieron, poner en riesgo sus vidas, establecer cosas que cada uno de ellos hicieron de manera extraordinarias. Algunos de ellos tuvieron que entregar su vida, muchos de ellos hicieron cosas que parecían locura, pero ahora ellos son la nube de testigos que ven cómo llegó el cumplimiento de esa promesa en cada uno de nosotros, sus hijos. Yo creo que ellos se sienten satisfechos de haber hecho todo lo que el Padre les asignó, todas las estrategias que Dios puso en sus manos, y ahora están convencidos y completos en el sentido de poder ver la manifestación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. No creo que estén conformes, porque falta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero ellos están siendo testigos de que eso está sucediendo. Usted no tendrá que entregar a su hijo, sin embargo, ella lo hizo. Ella está en esa nube de testigos. Fíjese lo que dice Hebreos 11:24. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Aquí vamos a empezar a ver cosas bien interesantes. Por eso hablábamos ahorita un poco de lo que fue la educación de la nana de Jocabed sobre Moisés. Caray. No asusten, no asusten. Que ya no les sirvan coquitas, dicen. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo les hago esta pregunta. ¿Quién le enseñó acerca de la fe a Moisés si vivía en un pueblo egipcio? ¿Quién le habrá enseñado a Moisés de la fe? Si dice aquí que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Quién le enseñó? Jocabed, su mamá. Definitivamente vino esta enseñanza de parte de su madre. La fe de Moisés vino de Jocabed. 11:25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Él decidió despojarse de todas las riquezas del reino egipcio porque era de la familia de Faraón para llevar a cabo la tarea que el Señor había puesto en su vida, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración o al galardón. ¿De dónde sacó esas cosas Moisés? ¿Quién le enseñó que había galardones si le era fiel a Dios? Su mamá. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién le enseñó que había alguien invisible?
su mamá. Estas son cosas que como mamás, como papás, no debemos de dejar la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos. Que nuestros hijos estén convencidos que ninguna recompensa en esta tierra vale más que las recompensas eternas. Que no hay absolutamente nada más real que aquello que no podemos ver. Porque todo lo que fue creado de lo que no se veía. Debemos de enseñarles estos principios a nuestros hijos. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba los primogénitos no los tocase. ¿Cómo Moisés se convirtió en un líder así? Por la fe de su mamá Jocabed. Qué impresionante, ¿no? Una mujer excepcional. Y él inauguró la primera Pascua, que se convirtió en el rito tradicional de los hebreos para ser expiados sus pecados cada año, presentando a un cordero para ser presentado en sacrificio, un cordero inocente, que era la tipificación de lo que Jesucristo vendría a hacer por cada uno de nosotros. ¿Se fijan lo extraordinario de todo esto? ¿Se fijan la trascendencia que como madres pueden tener en la enseñanza hacia sus hijos? Y no crean que nos estamos liberando de responsabilidad de los padres, pero hoy estoy hablando de la extraordinaria, maravillosa esencia que le dio el Padre a las madres. Ahorita les voy a dar unos ejemplos y algo extraordinario acerca de las mamás. Hebreos 11:29, por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Esto es para madres, pero también para los padres. Cuando en la Biblia se resalta a una mujer, es algo muy importante, ya que la cultura hebrea normalmente resaltaba más o hacía siempre hincapié sobre los hombres, sobre la figura masculina. Si ustedes recuerdan, cuando se hablaba de genealogías, siempre se hablaba obviamente de la figura paterna. Únicamente en la genealogía de Jesús, en alguna ocasión lo mencionamos, habla sobre 4 mujeres en su genealogía que no eran mujeres de dudosa reputación, era de muy reconocida reputación. Y sin embargo, Dios nos enseña cómo Dios puede utilizar a cualquier persona dentro de su propósito para poder llevar a cabo la obra perfecta de Él, que es el cumplimiento, porque el hombre es imperfecto, pero por medio de la perfección de Cristo, todos nosotros hemos sido perfeccionados. Si ella está siendo resaltada, no es casualidad, es por algo importante. Dio a luz a Moisés, dijimos, a Aarón y a Miriam. Les enseñó bajo esclavitud en Egipto. Ahorita les voy a dar algunos datos importantes sobre lo que es el nombre de Jocabed. Pero déjenme nada más checar aquí un datito porque ahorita nos vamos para allá. Bueno, el significado de Jocabed es glorificada de Jehová. Qué extraordinario nombre, ¿no? Que sus hijos se refieran a ustedes, o cualquier persona se refieran a ustedes como madres, como alguien que es glorificada por Jehová. Sabemos que hemos sido glorificados por medio de Jesucristo, pero en aquel entonces no había la vida impartida de Dios en ellos. Pero vamos a ver algunas cosas importantes de esto. Hay la posibilidad, y lo comentaba ahorita con mi papá, con el doctor, que hay la posibilidad de que Moisés haya sido quien le haya dado y haya bautizado con este nombre a su mamá. Ahorita les explico, ahorita es que los quiero así poner en duda, así no, dice el doctor, no, ya diles por qué. ¿Cómo va a bautizar un hijo a su mamá, verdad? Por eso el doctor está así con esas cosas de que ya, ¿cómo andas con esas cosas tan ilógicas? Bueno, es posible que Moisés haya bautizado a su madre porque Moisés fue el encargado de escribir los 5 primeros libros de la Biblia. A él le fue revelado por parte de Dios todo lo que se escribió en esos 5 primeros libros. Quiere decir que esos libros se escribieron después, obviamente, del nacimiento de Moisés, y obviamente, incluso probablemente ya ni siquiera existía la mamá, o ya había muerto la mamá de Moisés, probablemente. Entonces, hay la posibilidad de que Moisés, al escribirlo, él haya puesto ese nombre sobre ella,
Y ahorita les voy a dar ciertos datos que nos podrían hacer creer esto. No lo tome de una manera literal, no lo tome de una manera dogmática, solamente son ciertas conclusiones por algunas escrituras que ahorita voy a compartir con ustedes. Su madre, que significa que el Señor o glorificada de Jehová, sería la traducción más exacta. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder ser llamada de esta manera. Fue una madre que vio el propósito de Dios, una madre que escondió el propósito de Dios, y el primer nombre al que le fue revelado el nombre de Jehová, ¿a quién creen que le fue revelado el nombre de Jehová? A Moisés. Entonces, si a Moisés le fue revelado el nombre de Jehová, ¿cómo es posible que la mamá se llamara glorificada de Jehová? No existía la posibilidad de que ella pudiera tener ese nombre. ¿Sí? ¿Van captando la idea? Fíjense lo que dice Éxodo 6:2. Y ustedes recuerden que en la Biblia es muy común que a muchos personajes del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo, tenían un nombre y en muchas ocasiones Dios les cambiaba el nombre para darles otro significado, ¿verdad? Éxodo 6:2 dice: y habló Elohim a Moisés, que el nombre Elohim es los dioses, hablando de la Trinidad, del plural de Dios, y le dijo: yo soy Yahvé o Jehová. Esto se lo dijo Elohim a Moisés. Él fue el que le enseñó que así se llamaba. Éxodo 6:3 dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Significa que antes de Moisés el nombre de Jehová no había aparecido aún. Los judíos incluso no pueden ni siquiera mencionar este nombre. Está prohibido para ellos el poder hacer uso de este nombre. Ella no podía ser llamada así porque era un nombre tan santo que los judíos ni siquiera lo pueden utilizar. Y cuando él recibe la inspiración de Dios para escribir Éxodo, el Señor le revela que el nombre de su madre era glorificada de Jehová. Qué extraordinario, ¿verdad? Jocabet, Jo es una contracción de Jehová, y Cabet es la palabra Cabot, que significa la gloria de Dios, el peso de gloria de Dios, de Jehová. Qué extraordinario, ¿no? Esta es la forma en la que un hijo debe pensar acerca de su madre. Cuando nosotros nos refiriéramos a nuestra mamá, tendríamos que referirnos como la glorificada de Jehová. No solamente porque sea una realidad en Cristo, sino porque actuamos en consecuencia de esa gloria que está en nosotros. Y miren, no crea que estoy poniendo un peso, un lastre sobre ustedes. No, esto tiene que ser manifestado en todos, porque todos somos la gloria de Dios en esta tierra. Pero es para que podamos entender y que las madres puedan entender ¿cómo les puedo decir? Es el gran propósito que Dios estableció sobre las madres para poder depositar en los hijos y transmitir lo que ya ha sido depositado en ustedes. Para los hijos e hijas, escuchen muy bien, hijos e hijas que están aquí, todos somos hijos e hijas, pero algunos de ustedes todavía están bajo la tutela de sus padres. Fíjense bien lo que les voy a decir. Hijos e hijas, ustedes no saben cuántas noches mamá estuvo despierta mirándote, declarando cosas sobre tu vida. La mayoría de las veces los padres estábamos dormidos, mientras ellas estaban despiertas. Y cuando las madres ven a sus bebés, no solo oran por ellos, sino tratan de discernir cómo el Señor los va a usar en su vida, pidiendo protección por ellos, pidiendo sabiduría a Dios para saber cómo criar a sus hijos. Y si su mamá tiene fe, siempre tendrá una estrategia de parte del Señor para guiarlos de la manera correcta. ¿Recuerdan la primera vez, mamás, que llevaron a su hijo a la escuela y que tenían que dejarlo ahí? Fue un momento difícil. ¿No les tocó a algunas que sus hijos se prendían de ustedes y no las querían soltar y no se querían ir? ¿No algunos de ellos les pidieron llorando que no los dejaran? Podrá haber algunas que probablemente no pudieron dejarlos ese primer día en la escuela por el dolor que sentían de separarse un momentito de sus bebés.
Sin embargo, sabían que tenían que dejarlos porque era necesario soltarlos, era necesario llevarlos a un mayor nivel, a un nivel de crecimiento, de madurez, de que pudieran ser preparados para el propósito que Dios había establecido sobre la vida de cada uno de ellos. Recuerde cada uno de ustedes esos momentos que vivieron. Su corazón comprimiéndose probablemente en ese momento al oír llorar a sus hijos, cuando la maestra se lo está llevando y el niño no se quiere ir y despegar de sus brazos. La mentalidad de fe siempre tendrá una visión para sus hijos, independientemente que en ocasiones se pueda sentir dolor. Habrá un tiempo en que tendrás que esconder a tu hijo y protegerlo de situaciones que son peligrosas para ellos. Yo quiero decirte que el Señor puso cualidades tan hermosas y tan extraordinarias en la mujer, que aún esas características que ahorita compartía con ustedes, aún mujeres que ni siquiera han llegado todavía al conocimiento de Cristo, que aún ni siquiera le han pedido a Dios que sea el Señor de sus vidas, pero que tienen de alguna manera alguna conciencia de Dios en sus vidas, ahí en esos momentos de cuidar a sus hijos, en esos momentos en que sus niños están enfermos, le han pedido a Dios que los sane, le ha pedido a Dios que los proteja, le han pedido a Dios que cumpla algún propósito en la vida de ellos, que les dé esa inteligencia para poder criarlos. ¿Cómo es posible que una mamá pueda hacer eso sin tener el conocimiento de Dios en sus vidas? Porque es una capacidad la cual Dios las dotó por naturaleza. ¿Cómo es posible que hoy en la actualidad haya mamás que quieren deshacerse de sus hijos? El enemigo siempre va a estar atentando contra la familia, porque la forma en la que el enemigo atentó para que el Mesías no naciera era tratando de destruir a los bebés, a los que iban a nacer. ¿Sabe usted que Cristo sigue naciendo todos los días de nuestra vida? Cada vez que una persona le recibe nuevamente, Cristo está naciendo en una nueva persona. Hay un nuevo nacimiento. El enemigo sigue intentando que estas personas no reciban a Cristo. Y una de las maneras en lo que está tratando de hacerlo es tratando de evitar que haya nuevos nacimientos. Y tratando de voltear la forma de pensar, la naturaleza de la mujer, que aun y cuando una mujer se enamora inmediatamente de sus hijos, ahora hay mujeres que están despreciando el fruto de su vientre. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y que lo autoricen. Mamás, como lo dijo Anita, las mujeres que ya tienen una edad mayor, tienen que enseñar a sus hijos, tienen que transmitir lo que es ser una verdadera madre, tienen que enseñarles lo que es el propósito de Dios en la vida de los hijos. Tienen que enseñarles que un hijo es una bendición extraordinaria. Tienen que enseñarles que van a probablemente a pasar tiempos de sufrimiento, pero que también van a pasar las mayores alegrías de su vida. Nada se puede comparar con las cosas que se pueden vivir por la experiencia de tener a un hijo. Y hay mujeres y hombres que se están privando de la gran oportunidad de poder ser padres y de ser madres. Habrá momentos en que tendrás que decirle a tus hijos qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y no digo esto exagerando, ni siendo religiosos, ni entrando en exageraciones, pero habrá cosas que se tengan que hacer. Habrá cosas que se tiene que enseñar, que se tiene que formar a los hijos. Es una manera en la que nosotros estamos protegiéndolos, no solamente a ellos porque los amamos, sino que estamos protegiendo el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos también. Llegará el momento, porque sabemos que la Escritura dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños, estamos de acuerdo, pero hay un momento en que los niños llegan a un pleno conocimiento, a un momento de conciencia. En ese momento cada uno de nosotros, madres y padres, tenemos que llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios, a que ellos puedan recibirles como su Salvador, reconocerles como el Señor de sus vidas. Llevarlos al nuevo nacimiento y la comprensión de poderles explicar que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que ellos van a ser o son la gloria de Dios expresada aquí en la tierra, que el instrumento más maravilloso que Dios va a utilizar para manifestarse en esta tierra son ellos. ¿Por qué tenemos hijos carentes de identidad, batallando? Porque no saben la gran maravilla de vida que hay dentro de ellos.
Si ellos supieran todo el poder, la autoridad y las cosas que hay dentro de ellos, les podrán decir lo que quieran, pero ellos podrán estar seguros de la seguridad que hay dentro de ellos, que es Cristo mismo habitando dentro de ellos. Llegará el momento en que habrá que soltarlos en el río de la vida, donde estarán los peores cocodrilos, confiando en que el Espíritu Santo estará observando y cuidando, como esa hermana que estuvo cuidándolo para que llegara a donde tenía que llegar. El Espíritu Santo estará cubriendo, estará cuidando a tus hijos. Habrá momentos en que a lo mejor tus hijos se podrán desviar. A lo mejor hay algunos hijos de ustedes que no están en este momento sirviendo al Señor como ustedes quisieran, pero el Espíritu Santo está ahí, atento, cuidando. Llegará el momento donde el Espíritu Santo hará su obra y estos hijos podrán ser llamados y podrán convencidos de que hay un propósito mayor para sus vidas. Ellos sabrán que para lo que fueron llamados fueron para cosas extraordinarias, que el Señor quiere manifestar su gloria a través de cada uno de ellos. El Espíritu Santo estará observando y cuidando que su propósito sea cumplido, para cuidar la visión de Dios que Dios te dio de cada uno de tus hijos y que se lleve a cabo el propósito de Dios en sus vidas. Piensa en la vida de Moisés, 40 años en Egipto, con la mejor preparación, las mejores escuelas, la mejor educación que había en ese tiempo, que era el imperio egipcio. Pero cuando Dios decidió activarlo en la visión que había visto su madre, en ese momento tomó otro tiempo más, que él tuvo que irse de esa tierra, ¿recuerdan? Y probablemente en ese tiempo Moisés pensó que todo se había acabado. Pensó que había dejado todo, que su vida había terminado, que nunca más podría volver a Egipto, porque a lo mejor pensaba que lo iban a matar o yo no sé qué pensaba. Tomó 80 años y en el desierto el mismo Dios que le habló, ahora detrás de una zarza ardiendo, le dice: es tu tiempo. Estoy contando con los otros 40 de Egipto. La palabra es activada y Moisés es levantado para ser el libertador de una nación. El Señor ha llamado a tus hijos para ser el libertador de muchos, para ser el libertador de donde quiera que Él se plante. Él será expresión misma de Dios donde quiera que Él esté, pero tú se lo tienes que enseñar. Miriam se levanta para cantar las canciones de Israel y Aarón se levanta para ministrar la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Se imagina esta mujer cómo crió a estos 3 hijos? Qué gran madre era Jocabed. No se habla mucho de ella en la Biblia. En el libro de Éxodo se hace mención de ella 2 veces, nada más. El padre vivió 137 años. Él estaba vivo cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero de Jocabed ya no se hace mención en la Biblia, hasta después en el libro de Hebreos y Hechos. No importa, ella está en la nube de testigos, viendo cómo se cumple todo lo que se había prometido ahora en la vida de cada uno de nosotros. Esa fe y esa convicción siempre serán un ejemplo para cada uno de nosotros. Declara sobre tus hijos, ora por ellos, establece el propósito eterno en la vida de cada uno de ellos. A veces los niños pueden ser inquietos, yo sé que a veces pueden ser distractores en algún momento, pero declaremos que Dios cumple su propósito en la vida de cada uno de ellos. Ten paciencia, lo que estás viendo ahorita es temporal. Va a llegar un momento donde se van a levantar como poderosos hombres de Dios, donde se van a levantar y van a hacer proezas que nadie más ha hecho, donde sorprenderán al mundo, porque cosas que oído no ha oído, que ojo no ha visto, que ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que manifestarán nuestros hijos. Denle un aplauso al Señor. Por eso es importante la presentación de los niños, no porque sea un acto social y para que digan, ay, que todos nos enternecemos, ¿verdad? Cuando vemos a los niños aquí que los presentemos. Pero ¿sabe qué hacemos cuando los presentamos? Le pedimos a los padres que se comprometan a que instruyan a ese niño en los caminos del Señor. Le pedimos a cada uno de ustedes que como familia podamos ver por la formación de esos niños que están ahí, que nada les falte. Tenemos ambos responsabilidad, pero las madres tienen una conexión especial con los hijos. Son privilegiadas madres
por tener esa conexión tan extraordinaria. Un padre se enamora cuando ve a su hijo. Podrá estar ilusionado todo el embarazo y a lo mejor desde antes. Pero en el momento que ve a su hijo, un padre se dobla, se enamora. Es algo extraordinario. Yo creo que algunos de ustedes lo han vivido. En mi caso particular tuve la oportunidad de entrar a los cuatro nacimientos de mi hijo. Y sin duda, obviamente, el primero, por ser la primera ocasión, fue alguna emoción que es indescriptible, el poderlos ver. Es maravilloso, es algo extraordinario, pero ya me imagino lo que ha de sentir una madre cuando por primera vez ve el rostro de ese niño que tuvo durante 9 meses en su vientre. El padre se enamora cuando ve a su hijo, pero las madres están enamoradas de sus hijos desde el momento en que saben que ya hay un hijo dentro de ellas. Aún sin conocerlo, aún sin verlo, el amor está de una manera extraordinariamente arraigada en esas madres. Pasará la madre noche sin dormir y hará lo que sea para guardar la vida de sus hijos. Yo no sé si ustedes han visto, está saliendo por ahí un video en el Face de un ave que está... Se empieza a oír un tractor enorme que empieza a avanzar y la mamá está empollando a sus huevos y de pronto empieza a ver esa vibración y se ve el tractor y la madre lo único que hace es abrir las alas para proteger los huevos que tiene debajo de ella y empieza a pasar el tractor por encima de ella y no se mueve absolutamente nada, sigue con sus alas extendidas y hasta el momento en que pasa por completo el tractor, gracias a Dios no les hace nada. Después de que pase el tractor, hasta entonces la mamá baja sus alas. La mamá estará dispuesta en todo momento a dar su vida misma por sus hijos. Esto es lo natural y lo normal. Moisés escapó al desierto 40 años y sintió que se había alejado de todo. Pero si Dios marcó un propósito en la vida de tus hijos, irá por ellos o simplemente no les ha dejado, incluso en cualquier lugar donde puedan estar. Yo te digo, mamá, que si tú estás preocupada porque tu hijo no está aquí en este momento, el Señor tiene cuidado de ellos. El Espíritu Santo está haciendo su obra, aun y cuando no le conozcan todavía. La Escritura dice que el Espíritu Santo los convence de pecado, de juicio y de justicia. Llegará el momento donde el Señor tocará sus vidas de una manera extraordinaria, donde no les quedará otra más que doblar su rodilla y reconocer que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Yo declaro que tú y tu casa son salvos. Yo declaro que el Señor tocará de una manera extraordinaria a tus hijos, que ellos llegarán al conocimiento de Cristo de una manera plena, que cada uno de ellos cumplirá su propósito para el cual fueron creados. Yo declaro que los sufrimientos que has vivido no se compararán con las alegrías que podrás experimentar al ver el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de tus hijos. Dale un aplauso al Señor. Dios les hablará a tus hijos de la forma en que le puedan entender y tocará sus corazones, se arrepentirán y volverán. Porque una madre de fe estableció el propósito eterno en la vida de sus hijos. Establece el propósito de Dios en la vida de tus hijos. Si todavía están en tu casa, háblales, enséñales. Diles que el Señor tiene un propósito para sus vidas. Dile que el Señor es lo más importante, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Declárale que todas las promesas son sí, amén, en Cristo Jesús. Diles que que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Enséñales todo lo que le tengas que enseñar para que cuando no estés tú, ellos sepan todas las cosas que ya fueron establecidas sobre su vida. Y si ellos no están en tu casa, empieza a declarar que el Espíritu Santo tocará sus vidas de una manera extraordinaria hasta el momento que ellos lleguen otra vez a los pies de Jesucristo. Y eso de a los pies de Jesucristo es un decir muy tradicional, porque en realidad se harán uno juntamente con Cristo y estarán sentados en lugares celestiales, si no le han conocido aún. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Vamos a ponernos de pie y con esto vamos a quedar despedidos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia.
Te damos gracias por cada una de las madres que están en este lugar. Te damos gracias por el amor que has depositado en ellas, por el sacrificio, por todas las cosas que sin duda otras personas no podrían lograrlo, pero con esa naturaleza, con ese amor del Padre que has depositado en ellas, te damos gracias porque pueden transmitir la esencia misma tuya, Padre, a través de cada una de ellas. Te damos gracias porque con sus lazos de amor pueden atraerlos, como tú lo haces por medio de tus lazos de amor, a cada uno de aquellos que no han sido alcanzados todavía. Te damos gracias, Señor, porque por medio de estas madres ejemplares, de estas mujeres glorificadas de Jehová, te damos gracias, Señor, porque ellas son ejemplo, porque ellas son luz, porque ellas serán utilizadas de una manera extraordinaria para la extensión y la expansión del reino. Te damos gracias, Señor, porque todas ellas son mujeres poderosas, mujeres utilizadas por Dios, que ellas son la manifestación gloriosa de Dios en esta tierra. Gracias, Señor, porque no son ellas, porque eres tú juntamente con ellas las que manifiestas tu vida, tu poder, tu autoridad y tu gloria. Gracias, Señor, por todas las madres en este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias. Somos despedidos. Las personas que nos visitan por primera vez pueden pasar aquí al frente. Tenemos un regalito que queremos hacerles y les damos muchas gracias por habernos acompañado, también a las personas que nos ven por internet. Muchas gracias. Somos despedidos. Que tengan buen